Hola, et dono la benvinguda a la 33 edició del concurs escolar de l'11 i la seva fundació. No saps com començar a parlar de l'assetjament amb els alumnes? No tens gaire clar com començar a treballar a la unitat didàctica de la web? No passa res. En aquest videotutorial, la nostra assessora pedagògica et mostrarà com començar a treballar el tema d'enguany en una aula de batxillerat o de formació professional. Comencem? Doncs som-hi. Abans de seguir amb el tutorial, et recomano que vegis els materials que utilitzarem. En primer lloc, l'activitat 4 anomenada El teu ajut davant l'assetjament, que trobaràs a la segona sessió del treball de la unitat didàctica i que et pots descarregar a la web del concurs. A més, un vídeo amb escenes de la pel·lícula Disconnect, al qual pots accedir amb un enllaç que apareixerà a la pantalla. No obstant això, pots escollir un altre vídeo del nostre canal de YouTube o qualsevol altre que coneguis per parlar de l'assetjament. Ja ho tens? Doncs començarem la sessió a l'aula. Per això, et proposem fer una dinàmica que toqui de prop als alumnes a través d'un tema fonamental a les seves vides i que cada vegada té més rellevància en els casos d'assetjament, les xarxes socials i els telèfons mòbils. ¿Cuánto tiempo pasáis delante del ordenador o chateando luego cuando salís del cole? El móvil. Pues depende también. ¿El móvil ahora mismo lo tenéis con vosotros o está en la mochila? Aquí lo tengo aquí. ¿Tienes el móvil en casa? Sí. Pues debe ser de los poquitos que se separa de su móvil cuando viene a clase. ¿Cuántos no tenéis el móvil aquí en el cole? Poneros de pie. Tot seguit, passem a veure amb els alumnes el vídeo que he esmentat abans. De totes maneres, et recordo que pots fer servir qualsevol vídeo que consideris adequat per començar a parlar de l'assetjament amb els alumnes. Endavant, vídeo. Mira, esto es lo que he escrito. Hola, gracias por escuchar mi canción. No sabía si publicarla. Lo sé, soy raro. Vale, pon... Jason. ¿Qué pasa, Billy? Pon... lo raro me parece sexy. Sí, eso es bueno. Perfecto. Vale. ¿Lo ha recibido? Lo tiene. Lo tiene. Está sonriendo. Mamá, hoy me ha pasado algo la hostia de gracioso. Abigail, ¿puedes parar, por favor? ¿Qué? Con los tacos, deja los tacos. Perdón, ¿recuerdas a esa chica, Melinda Goodman? No. Bueno, se sometió a un tratamiento de esos de láser, una depilación. Ya, bueno, pues a veces puede haber efectos secundarios en los que te crece más pelo. Lo sé, os lo juro, la tía tiene una puta barba. Oye, Perdón. vale, ya basta. Oye, Ben, ¿podrías no hacer eso en la mesa, por favor? Él lo hace. Tengo un cliente molesto, por eso lo hago. Estoy trabajando. ¿Qué es tu novia? ¿Su qué? ¿Novia? Ben, Solo es una amiga. escribes mucho. ¿Es una amiga del instituto? Es de Richwood. Una friki. Chicos, vamos. Nos estáis aburriendo. Da igual, yo me largo. ¿Qué? Sí. Oh, Yo también. Vamos. Muy bien, podéis iros, los dos. Vaya, Ben ya ha llegado ahí, ¿eh? ¿A dónde? A esa edad en la que tienes que sacarles las palabras con sacacorchos. Tiene 15 años. Debo responder. Yo tenía 17 cuando empecé a hablar. Hola. Tío. Ahí está. Tío, envíale un mensaje. Vale. ¿Qué? Mamá me dijo que hoy me llevarías a casa. No, hoy me trajo Tracy. Coge el autobús. Tengo mi guitarra. Eso no se subirá en mi coche. Siento. Es un idiota, tío. Le dije que la madre de Jessica murió.
Creo que ahora mismo siente lástima por ella. ¿Le dijiste que tu madre murió? No, la madre de Jessica. ¿Estás de coña? Tío, hay que crear empatía. Montar una historia. Es raro, tío. Tu madre murió, ¿es? Da igual, estoy creando una historia. Vale, listo, le he escrito. ¿Qué haces? Y él pone: comiendo con unos amigos. ¿Será mentiroso? Tío, déjame ver. Esto es la puta leche. Muy bien. Oye, ¿estás cachondo? Siempre me pongo cachonda en el comedor. Tengo ganas de enviarte una foto. ¿Una foto? Una foto. Ya confía en Genial. nosotros, podemos arriesgar un Vale, poco. vale, es verdad. Vale, ¿qué tía podría ser Jessica? Oh, Dios mío. Esta. ¿Esta? ¿Esta? Allá va. Sí. Enviar. ¿Lo has enviado? La he enviado. A ver. Tío, se acaba de mear en los pantalones, tío. ¿Qué tal si me envías tú una a mí? ¡Oh! ¡1-0! ¡Que te jodan! Mierda. Cambiamos de equipos. Vale, otra vez. Tranquilo, te volveré a ganar. Tío, ¿Qué? la hostia. ¿Es? ¡Oh, Dios ¡Lo ha mío! enviado! Jamás pensé que ¡Lo lo ha haría. hecho! ¡Está en pelotas! Dios ¡Joder! mío. ¡Qué tío ¿Qué la ha cojones? enviado! Ha escrito esclavo del amor en su pierna Con con lápiz de labios. Oh, Dios. ¡Oh, Dios mío! ¡Joder, es asqueroso! ¡Es la leche! El rabo parece una salchicha rosa. Esto es... ¿Qué? ¿Ahora te da pena o qué? ¿Estás enamorado de él? No, Fry. ¿Estás enamorado de él? Tío, ¿Estás para. enamorado del pequeño Ben Boyd? ¡Ah, ¡qué asco, tío! ¿Ben? Hola. Has llegado pronto. ¿Va todo bien? Sí.
¿No ensayas? Se ha cancelado. ¿Qué haces? Los deberes. ¿Estás bien, cielo? Sí, es que tengo muchas cosas que hacer. De acuerdo. Vale. Es horrible. No está tan mal. Mi pelo es horrible. ¿Y qué? Vale, bien. La sonrisa es falsa. Vale, pues esta. No publiques esa foto. Claro que la voy a publicar. Te juro que como... ¿Puedes bajar eso? Tot seguit, et proposem que recollis els comentaris i les impressions dels alumnes sobre el que han vist al vídeo. ¿Ahora me daríais vuestros móviles? No, ¿por qué? Fixa't com la nostra assessora els fa reflexionar sobre l'ús dels mòbils i de les xarxes socials. Pots fer com ella i anotar a la pissarra els conceptes clau d'allò que vagin comentant. No te conocemos ni nada, entonces pues no... Porque no me conoces de nada, vale. ¿Qué más? Espera. Si no te veo en persona, no confío en ti, no te puedo tampoco. Propiedad privada. Imaginaros el alcance que puede tener lo que supuestamente parece una travesura o una broma de muy, muy, muy mal gusto en lo que se puede convertir. Y todos, no solo los dos chicos que suplantan la identidad de esa falsa amiga para poderle sonsacar información al chaval, sino todo el resto, es decir, que la remandan, que la retuitean, que otras noticias os llegan cuando encendéis la televisión o cuando leéis en internet. Los niños que se han suicidado por el acoso. Ara pots convidar els alumnes a fer una cosa que els apassiona, navegar per la xarxa. Os voy a poner unas palabras clave. La idea es que lo busquéis entre 3, 4. Ja sigui a l'aula d'informàtica del centre o des de les seves pròpies cases, els pots proposar que cerquin notícies relacionades amb l'assetjament que els ajudin a comprendre les conseqüències d'aquest problema. Hemos puesto palabra clave Joaquín y la primera entrada que nos ha llegado es muerte de un adolescente. Este fue el primer caso que en España alcanzó la suficiente notoriedad como para que se hablara. Es decir, traspasamos la frontera de la chiquillada, traspasamos la frontera de la novatada, de la broma de mal gusto y ya nos convertimos en asesinos virtuales. Y los que no hacen nada se convierten en cómplices. Os digo esto porque yo no aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir. Por favor, espero que algún día podáis odiarme un poquito menos. Os pido que no separéis, papá y mamá. Solo viviendo juntos y felices, yo seré feliz. Os echaré de menos, espero que un día podamos volvernos a ver en el cielo. Bueno, me despido para siempre, firmado Diego. Una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto. Tata, Diego, Gonzalo. Mira com reaccionen davant la informació descoberta sobre 3 casos reals i com escenifiquem amb ells algunes dades estadístiques sobre l'assetjament. Vale, Fundación ANAR. Nos metemos en Fundación ANAR y vamos a documentación, me parece. Informe anual sobre acoso escolar. ¿Cuántos sois en clase? 27. Voy a pedir que os levantéis 1 de cada 4. Ese 1 de cada 4 es el que refiere al dato del adolescente que sufre. Siéntate tú, porque el 75% de los casos son de chicas. Sentaros 2. Sufrís el acoso desde hace más de 1 año. Y otra vez vosotras 2 sufrís el acoso a diario. Vosotros perteneceríais al porcentaje de los que sufren ciberbullying. Arribem al darrer punt de la sessió. Aquí parlarem amb els alumnes sobre què és un protocol d'actuació i se'ls convidarà a activar-se contra l'assetjament i a crear el seu propi per a l'aula. Escribirme en la parte de atrás del folio, en letras grandes, no estamos indiferentes ante el acoso. ¿Qué habría que hacer? Una frase, una palabra.
y empezamos la siguiente tarea, que es hacer un protocolo de actuación. Per fer això, la nostra assessora els convidarà a escriure i a posar en comú què creuen que és fonamental per acabar amb l'assetjament. Amb les idees comunes més rellevants, s'anirà creant el llistat definitiu del seu pla, que convidarem a passar a net per a tenir-lo sempre visible a l'aula. El grupo tiene un poder muy grande, y es que frente al grupo el individuo no puede, porque somos un equipo. Entonces, todo esto que me decís aquí lo vamos a poner en común. ¿Qué? 5 cosas tenemos que hacer para atajar el problema de raíz. Para ayudar hay que saber y para saber hay que escuchar. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Resolvería el caso pidiendo ayuda, contactando con medios y ayudando a esa persona, haría lo posible para solucionar el problema. No estáis solos, ¿de acuerdo? Esto es lo bueno que tiene el cole, no estáis solos. Nadie es más que nadie. Todos somos importantes. ¿Qué frase se ha repetido a lo largo de todas las que me habéis escrito? No te calles. Vale. El siguiente paso sería ya... Vale, si yo confío en mí, no dejo que estas cosas me puedan afectar. No me callo y doy aviso. ¿Os parece que esto sea el primer paso? Soy consciente, coherente y consecuente con mi uso de la red. Luego, llegado a ese punto, pasaríamos aquí a este tercero, ¿no? Si llega el caso de que a mí me llegan cosas, no me callo y lo digo. Y nos quedaría el final, el quinto paso, que sería ya actuar, ¿no? Bé, doncs aquí s'acaba aquest tutorial en què hem vist una proposta de com introduir el tema de l'assetjament a l'aula. Els alumnes han investigat i reflexionat i creat després el seu propi protocol d'actuació a l'aula. Oye, profe, ¿por qué recurren a matarse en vez de arreglarlo? Porque no ven otra salida. Que puede... Mucha gente no puede arreglarlo y la única solución que es matarse. Esperem que t'hagi estat d'utilitat i que t'ajudi a convertir els teus alumnes en autèntics activistes contra l'assetjament. Perquè som diferents, no indiferents.